Las bolsas europeas y americanas, con la excepción del tecnológico Nasdaq, acumulan en lo que llevamos de año rentabilidades cercanas al doble dígito. Sí que es cierto, no obstante, que en los últimos días hemos asistido a ciertas tomas de beneficios asociadas fundamentalmente a unos exigentes niveles de valoración y al debate abierto sobre inflación y política monetaria, sobre todo en Estados Unidos. Sin embargo, consideramos que los apoyos de fondos se mantienen. En primer lugar, tenemos una elevada liquidez propiciada por unos bancos centrales que mantienen su sesgo dovish acomodaticio. En segundo lugar, unos sólidos estímulos fiscales, sobre todo en Estados Unidos, con nuevas propuestas que en conjunto sumarían en torno a 4 billones de dólares para los próximos 10 años. Estaríamos hablando tanto de un plan de infraestructuras como del plan de ayudas a familias. Y en tercer lugar, una recuperación de resultados empresariales, donde las cifras del primer trimestre han mostrado un buen tono y permiten augurar una progresiva recuperación de resultados empresariales hacia los niveles previos al COVID. Evidentemente, el momento en que esto se produzca dependerá mucho de regiones. En este contexto del que estamos hablando, de recuperación económica y aceleración de la inflación a corto plazo, estamos asistiendo también a caídas en renta fija, con repuntes graduales de TIRES. En este sentido, desde Renta 4 Bancos seguimos pensando que uno de los principales apoyos de las bolsas sigue siendo la falta de alternativa de inversión. A esto se suma que las valoraciones, aunque en términos absolutos pues siguen siendo exigentes, pues sí que es cierto también que se mantienen apoyadas por la recuperación del ciclo, por el entorno de bajos tipos de interés y además por el hecho de que estas valoraciones siguen siendo claramente atractivas en términos relativos a la deuda pública. Fundamentalmente estaríamos hablando de Europa, una deuda pública que sigue ofreciendo rentabilidades negativas o muy bajas. Este atractivo que comentamos de las bolsas en términos relativos, evidentemente lo que no quita es que podamos asistir a momentos de volatilidad intermedia asociada a diversas incertidumbres. En este sentido, destacaríamos fundamentalmente dos riesgos. En primer lugar, una retirada de estímulos monetarios excesivamente temprana ante una presión mayor de la esperada sobre la inflación, y en segundo lugar, la incertidumbre asociada con los procesos de vacunación y básicamente con la eficacia de las vacunas ante las nuevas cepas. Sin embargo, teniendo en cuenta el buen fondo que estamos comentando de mercado, creemos que estas caídas son meras tomas de beneficios y por tanto una oportunidad de compra de cara al medio plazo. Repasando los temores que puedan estar afectando al mercado y empezando por el temor a un cambio en las políticas monetarias, creemos que es prematuro este cambio, ¿no?, de sesgo en las políticas monetarias de los principales bancos centrales. Pongamos, por ejemplo, Estados Unidos, que es una de las economías más adelantadas en la recuperación económica y en la que, a pesar de que el PIB recuperará los niveles prepandemia previsiblemente en el segundo trimestre de este año, no está sucediendo lo mismo en el mercado laboral, que no volverá previsiblemente a pleno empleo hasta 2022. Esta recuperación económica, que podríamos llamar incompleta, debería permitir a la Fed obviar el repunte de inflación a corto plazo, permitir cierto recalentamiento de la economía y, sobre todo, en la medida en que estas presiones inflacionistas de corto plazo se deberían ir diluyendo a medida que avance el año y que se vayan moderando los efectos base y suavizándose los cuellos de botella en la oferta. Y es en este contexto precisamente en el que esperamos que se mantengan las políticas monetarias expansivas, apuntalando la recuperación económica, y que la estrategia de salida de los principales bancos centrales sea muy cuidadosa. No esperamos reducción de compras de deuda hasta bien entrado 2022, en el caso de Estados Unidos. La primera subida de tipos no llegaría hasta 2023, según las estimaciones actuales. Y en lo que respecta al Banco Central Europeo, después de la finalización de compras de deuda contra la pandemia en marzo de 2022, esperamos que se aumente el PSPP para suavizar este efecto y no esperamos la primera subida de tipos hasta 2024. Esta gradualidad en la retirada de estímulos monetarios debería permitir, a su vez, un repunte de TIRES moderado que no haría descarrilar la tendencia alcista de las bolsas.
Al entorno de favorables condiciones financieras, con ese apoyo de los bancos centrales, se debería sumar la progresiva aceleración de la actividad económica, con un segundo trimestre que debería ser el punto de inflexión en el caso de la eurozona, por la aceleración del ritmo de vacunación que derive en una reducción de restricciones y con ello en una mejora de la movilidad y que permita que el sector servicios, que se ha quedado más rezagado en la recuperación, se sume a la fortaleza del sector manufacturero. Aquí la principal preocupación que seguimos viendo estaría en el surgimiento de nuevas variantes como la India y la cuestión de si las vacunas actuales son efectivas contra las nuevas cepas. Sí que es verdad que el desigual ritmo de vacunación a nivel global va a seguir generando incertidumbres sobre el control de la pandemia, a la vez que abre debates como el de la liberación de patentes, si bien no parece que el cuello de botella esté en las patentes en sí mismas, sino en otro tipo de factores, pues capacidad de producción, acceso a materia prima, logística, por lo que incluso liberando patentes creemos que sería difícil un incremento sustancial de la capacidad mundial. Y por último, haciendo un repaso al plano empresarial, una vez visto el macroeconómico, sí que queremos destacar que la temporada de resultados empresariales a punto de finalizar se está saldando con un sesgo positivo, un 87% de compañías americanas y un 74% de europeas batiendo estimaciones de beneficios y con un segundo trimestre que también se presenta muy positivo, básicamente por la recuperación económica y una favorable base de comparación. En este contexto descrito, creemos que los resultados empresariales deberían continuar con su tendencia de progresiva recuperación y volver a los niveles prepandemia este mismo año en Estados Unidos, el próximo en Europa y probablemente en 2023 en España. En este contexto comentado de recuperación económica y mantenimiento de bajos tipos de interés, reiteramos una vez más la idea de que las valoraciones de las bolsas, aunque exigentes en términos absolutos, siguen siendo atractivas en términos relativos a la deuda pública, sobre todo en Europa, por lo cual aprovecharíamos posibles tomas de beneficios por los riesgos ya citados para añadir posiciones y mantenemos el sesgo de nuestras carteras 60% ciclo, 40% defensivo en este entorno de recuperación cíclica, pero también en un escenario de bajos tipos de interés durante un largo periodo de tiempo.